Cuando hablamos de desarrollo espiritual, se puede definir como un proceso de liberación. Liberarnos de patrones conductuales, liberarnos de estados aflictivos, emociones que mandan sobre nosotros, que nos secuestran a su antojo, liberarnos del miedo, la ansiedad, del egocentrismo y liberarnos de la confusión, la ignorancia, fundamental para lograr la plenitud, para lograr nuestro máximo potencial. Entonces, teniendo en cuenta que de alguna manera no hay nada nuevo que desarrollar, no hay nada nuevo que construir, porque todo ya está dentro, solo que hoy se encuentra oculto, escondido, atrapado por nuestras conductas, emociones y conceptos. Hasta ahora estuvimos profundizando en más que nada reconocer la preciosa oportunidad que tenemos hoy en día de dar un salto evolutivo, introducirnos conscientemente en el desarrollo espiritual. Somos muy privilegiados, hay pocas personas que tienen acceso, salud, tiempo, interés, todas estas condiciones tan raras de encontrar juntas en una vida, en un momento. Por lo tanto, como podíamos esperar, el camino espiritual empieza reconociendo esa oportunidad de alejarnos del sufrimiento y acercarnos al bienestar, adueñarnos de nuestro estado interno. Todo empieza con ese reconocimiento, no es algo accidental. Podemos tener cierto interés, cierta afinidad con la meditación, pero si queremos convertirnos en un buen practicante, alguien que está entrenado, mejorando su estado, es muy importante reconocerlo. Tener esa apertura de conciencia que reconoce esta oportunidad como algo valioso para nosotros. Luego hablamos de que nos tenemos que enfocar en encontrar o desarrollar un lugar idóneo para nuestra práctica. Y ese lugar puede ser físico y puede también ser un espacio mental dentro de nosotros. Es muy importante que pensemos con mucho cuidado cómo reunir las condiciones óptimas y más propicias para nuestro desarrollo espiritual, donde buscamos un entorno armonioso, donde haya paz y tranquilidad, donde tengamos una inspiración para perseguir nuestras aspiraciones espirituales. Y por último, habíamos hablado directamente de la renuncia. Renuncia es una palabra que usamos en el día a día para muchas cosas. Aquí la estamos reservando para referirnos a un estado espiritual que podemos comprender como una madurez de espíritu que se desencanta con la felicidad hedonista, es decir, el placer como fin y fundamento de la vida, con las metas egocéntricas, y se interesa en el despertar, se interesa en cultivar el ser, en buscar la iluminación para todos los seres. A eso le llamamos renuncia. No es una mera apertura de conciencia, no es una afinidad, sino un interés que fluye naturalmente. Es algo que crece en nosotros porque lo cultivamos, porque lo elegimos. Esa madurez espiritual es vital, muy necesaria para invertir nuestro tiempo y energía en prácticas que nos desarrollan, porque si no, lo que pasa es que las prácticas espirituales tienen que coincidir con nuestros caprichos, o sea, nos tiene que gustar la meditación que estamos haciendo, y esa luna de miel no dura mucho tiempo. Muchas veces lo que más necesitamos es algo que nos reta, algo que nos exige dar saltos y superarnos. Entonces, es muy importante que pasemos de esa fase de buscar simplemente complacer al ego y empecemos a elegir hacia dónde orientar y encaminar nuestra vida. Y hoy voy a profundizar en soltar relaciones tóxicas y cómo lo podemos aplicar en nuestro trabajo de pasar de una mente pobre a una mente abundante para lograr la riqueza sin sacrificio.
Primero vamos a introducir el concepto de las relaciones tóxicas. Deberíamos resaltar la importancia de las relaciones porque influyen en nosotros de una manera muy poderosa. Hoy en día no respetamos el poder que tienen otras personas de afectarnos. Pensamos que tenemos un criterio más individual del que tenemos. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas que nos acompañan influyen en nosotros de una manera muy importante. Entonces aquí, toxicidad viene de nuestra proximidad con influencias negativas. En este caso nos estamos enfocando exclusivamente en personas. Anteriormente hablamos de ambiente, entorno y objetos. Ahora nos enfocamos en personas que pueden tener un impacto de manera más precisa, pueden tener un impacto que sea negativo o tóxico. Si estamos constantemente relacionados con personas que critican, juzgan o dicen que las cosas están caras, o el que tiene dinero anda a saber en qué anda, o hasta que no cambie el gobierno mi economía no va a mejorar, etcétera, etcétera. Todo eso nos influye. Lo mismo si nos educaron diciéndonos que no servimos o no valemos, que nunca vamos a llegar a nada, o nos decían que las cosas solo se podían lograr con sacrificio. Y el mensaje es simple. De ahora en adelante deberíamos ser más selectivos y elegir con mucho cuidado con quién y cómo nos relacionamos. Ahora surge de una manera muy casual y nuestra sabiduría debería participar más en esas interacciones, en esas relaciones. Antes de seguir avanzando debemos aclarar, para que no tengamos malos entendidos, el lema del guerrero espiritual, que es estar comprometido a la felicidad de todos los seres. Por lo tanto, nunca queremos abandonar a nadie, es más, creemos en su potencial, que todos los seres como nosotros tienen dentro suyo la sabiduría, todos los seres se pueden recuperar. Aunque todos los seres se pueden reformar, esa reforma no ocurre a nuestros tiempos, a nuestro parecer. Cada persona está en su ciclo, viviendo su tiempo, y eso quiere decir que tenemos que verlo a dos niveles. Dentro de nosotros, en nuestro corazón, no soltamos a nadie, no nos alejamos de nadie, estamos interesados en su bienestar. Pero a nivel práctico, en el día a día, sí tenemos que tener mucho cuidado del contacto, la relación, el tiempo que invertimos con otros seres. Si no, podemos caer en el extremo de la compasión idiota, que es la corrupción de la compasión. Esto se podría comparar con un perro con rabia que le sale espuma por la boca. Por más que tengamos amor a los perros y ese perro nos conmueva, sabemos que no tenemos que arrimarnos ni poner nuestra mano en su boca, porque sabemos que nos va a morder. Hay etapas, algunas duran toda la vida, donde algunas personas están rabiosas. Esa rabia puede contagiarnos. Protégete de personas como te proteges de los virus o bacterias, porque hoy sí nos contagian. En el futuro vamos a lograr cierta maestría, cierto dominio de nosotros, cierto equilibrio. Podemos exponernos, incluso de las personas más dañinas, más negativas. No nos va a afectar, sino nosotros vamos a afectar a ellos. Seremos un sol en la tormenta. Pero en nuestra condición actual, donde todavía no tenemos mucho equilibrio, mucha automaestría, entonces tenemos que regular cuánto nos exponemos a esa persona que en este momento está en un estado tóxico. En ese caso, tenés que poner límites, una línea y decir a ese adolescente, a esa pareja, a ese compañero de trabajo, poner los límites. Tú llegas hasta aquí. Solo podemos ayudar a los demás si nosotros estamos fuertes, por lo tanto,
Esta práctica es temporal, es para fortalecernos, para crecer, atender nuestro desequilibrio interno para después poder ayudar a los demás. Es como si alguien se está ahogando, ¿no es cierto? Estamos en el mar y vemos una persona que se está ahogando. Entonces nosotros vamos, nos metemos para salvarla, pero nosotros tampoco sabemos nadar. Entonces el guardavidas va a tener que auxiliar, en vez de a uno va a tener que sacar a dos. Si queremos atender a los demás, tenemos que entrenarnos. Si los queremos atender ahora, nos hundimos con ellos. Este es un periodo de precaución, en donde creamos distancia para crear más equilibrio y desarrollo dentro de nosotros. Es un método práctico, no estamos juzgando a nadie, creemos en el potencial de todas las personas, simplemente hoy en día mi convivencia con esa persona es una desventaja, para mí o tal vez para los dos. Es mejor por un tiempo crear cierta distancia, porque sin darnos cuenta empezamos a hablar como esa persona. Por ejemplo, que diga todo el tiempo que las cosas están caras, que el país de esta situación económica no sale más. Si la otra persona cree que es un ser humano y no un ser espiritual en un cuerpo humano, no va a pensar que desarrollando el espíritu también vamos a crecer económicamente y por lo tanto vamos a empezar a movernos a su ritmo y se va perdiendo nuestro interés por el desarrollo espiritual, por la meditación. Si uno sube, el otro baja, entonces sin querer nos contagia su ambición, sus motivaciones, su cosmovisión, es decir, cómo interpreta el mundo. Ahora tenemos que entender que el fuego espiritual es una llama, inicialmente muy débil. En este momento tenemos una chispa que apenas se está despertando. Tenemos que cuidarla, protegerla. Cuando tengamos un fervor espiritual, cuando estemos ardiendo con amor, compasión y compromiso, ahí sí te puedes acercar a cualquier cosa que no te va a pagar. Lo que está en juego en este momento es saber cuál es el criterio para saber si la relación es tóxica o no. Porque hoy en día nos acercamos o nos alejamos de las personas de acuerdo a cómo nos hacen sentir. Las sensaciones mandan. Me hace sentir bien, seguro, cómoda, alegre. Es entretenida y nos acercamos. La pregunta es, ¿con quién es conveniente relacionarme por el momento? Y el criterio no tiene que ver con un criterio superficial, sino deberíamos ver qué surge en nosotros cuando estamos cerca de esa persona. Esa es la clave. ¿Qué estados surgen en nosotros? Si nos apoya en nuestro camino o si nos distrae o nos alejan. Y en general nos alejan porque nuestro entorno suele reflejar nuestro estado interno. Simplemente debemos crear distancia sin juicio para que no nos afecte. Tenemos que reflexionar sobre las relaciones hoy en día que tenemos y medir cuánto tiempo invertimos con esas personas y asegurarnos que estamos bien protegidos, que nuestras cualidades espirituales que recién están empezando a florecer no decaigan, sino que florezcan. Entonces, si necesitamos una guía general, diríamos tener menos amigos, pero mejores amigos. Yo aclararía, tenemos relaciones, eso es muy importante. Muchos estudios científicos dicen que eso es uno de los factores que favorecen la longevidad, aún más que la dieta y el ejercicio, tener un círculo social. Eso en una persona común que no está entrenada en cultivar sus estados internos. En la medida que logras automaestría, entonces ese apoyo externo puede reducirse. Me gustaría terminar este tema de soltar a las personas tóxicas con una reflexión que se puede aplicar a todos los campos de nuestra vida, no solo con personas que tienen mente pobre.
Algunas veces te despiertas un día y te sorprendes preguntando, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Cómo he llegado a este punto en mi vida? Entonces muchas veces las circunstancias tienen tanto poder y la sociedad influye tanto en nosotros que de repente nos encontramos en una situación que no nos conviene, que no es óptima para nosotros. Entonces en ese momento tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo para mejorar nuestro entorno. En el caso de que la relación con esa persona problemática te daña, no te mejora y tú no la mejoras, sino que te daña, crea más aflicción, más estados negativos, entonces la enseñanza es aléjate. Aléjate por todo el tiempo necesario para que puedas reencontrarte y que haya beneficio. Entonces, mientras no haya beneficio, aléjate. Cuando la relación aporta beneficio, acércate. Esa es la enseñanza. Pero hasta que no tengamos ese nivel básico de madurez, de estabilidad, de equilibrio, de recursos espirituales, tenemos que tener mucho cuidado a qué nos exponemos, porque aún no podemos extraer valor o aprovechar situaciones difíciles. Nos superan y provocan estados aflictivos. Entonces, en esta primera etapa lidiamos con adversidad, con dificultad, creando distancia. No interactuamos con esos problemas. Y eso no es una solución a largo plazo, pero a corto plazo es muy ventajoso porque nos da el espacio y el tiempo para crecer, para fortalecernos, para lidiar con nuestros problemas internos y después enfrentar ese reto con más estabilidad y madurez. Entonces, asumiendo que tú eres como yo, tenemos ciertas limitaciones. Va a haber alguna persona con la que no puedes relacionarte porque te va a producir estados aflictivos, estados negativos y por lo tanto por un tiempo, un mes, un año, una década, lo que sea, el tiempo que te tome fortalecerte, crecer, madurar con recursos espirituales, aléjate. ¿Y cómo hacer eso si tienes que convivir sí o sí con esa persona porque es tu familia, porque es tu trabajo, porque es tu pareja o vive en tu casa, lo que sea? Sí, pues ahí hay dos cosas. Una es si es verdad, y lo dudo mucho, pero si es verdad que no puedes hacer nada de tu parte para cambiar el lugar, tienes que introducir esa relación a tu trabajo espiritual. Tienes que hacer todo lo posible para desarrollar las cualidades espirituales en esa relación. Pero también muchas veces nuestra vida necesita de cambios radicales. Entonces te tienes que preguntar, ¿qué vale más? ¿Mi trabajo o mi paz? A lo mejor si gano la mitad del dinero y estoy en paz, ¿cuánto vale mi paz? ¿Cuánto vale mi salud? ¿Cuánto vale mi desarrollo espiritual? Y ese familiar que te irrita, ¿tienes que estar conviviendo con ese familiar? Yo conozco muchas personas que se han alejado de familiares por un tiempo para desarrollarse internamente. Y esa pareja o esa persona que vive en tu casa, ¿tienes que convivir con ella el resto de tu vida? No necesariamente. Puedes hacer un cambio radical si te beneficia. Yo creo que tú vales la pena. Entonces, si realmente quieres hacer un cambio importante en tu vida, eso es muy difícil hacerlo solo a nivel mental. Requiere cambios en tu entorno, requiere cambios en tu hogar, en el trabajo, en lo que comes, en lo que ves. Y si algo no puedes cambiar, imaginemos que estás en una cárcel y tienes un compañero de celda que te irrita. Ahí no tienes muchas opciones. Pero si no estás en la cárcel, entonces tienes más opciones. ¿Cuántas opciones tienes? No lo sé. Pero no te sientas prisionera innecesariamente.
Algunas veces la prisión está en nuestra mente y no en el mundo real. Para hacer un cierre a esta idea, podría decir que el desarrollo espiritual es un proceso para eliminar lo que oculta tu verdadero potencial ya existente. Es liberarse del miedo, de emociones aflictivas, de ansiedad, de creencias limitantes, de confusión y del egocentrismo. El inicio para el desarrollo espiritual es reconocer la oportunidad, que eres privilegiado por tener las condiciones para iniciar este camino, que son la salud, el tiempo, el interés. Decide conscientemente alejarte del sufrimiento y acercarte al bienestar. Una vez que sentimos que tenemos interés en cultivar nuestro espíritu, tenemos que encontrar el entorno propicio, buscar el lugar idóneo para nuestra práctica, que puede ser un espacio físico o un estado mental interno. Con ello lograremos un entorno de paz y de armonía, un lugar que te inspire a perseguir tus aspiraciones espirituales. Luego vamos a pasar por la madurez espiritual. Podemos decir que encontramos la madurez espiritual cuando nos vamos dando cuenta que las personas, los objetos, ya no nos relacionamos con ellos por cómo nos hacen sentir, sino cuánto de bien nos hace, o cuánta paz, cuánta armonía nos hace sentir esa persona, esos objetos, esos lugares. También la madurez espiritual la podemos medir cuando sentimos que estamos cultivando el ser, cuando buscamos la iluminación para beneficio de todos los seres. Y es importante en esta madurez espiritual ir más allá de los caprichos del ego, porque te permite abrazar prácticas que te retan y te hacen crecer. La madurez espiritual también nos exige liberarnos de relaciones tóxicas. La frase muy común es: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces subestimamos el gran poder que otras personas tienen para afectar nuestras creencias y mentalidad. Cuando queremos definir qué es la toxicidad, la proximidad a influencias negativas, personas que constantemente critican, juzgan o tienen una visión pesimista del dinero, son voces que fomentan la mentalidad de pobreza. Entonces, para eso es importante cultivar un entorno abundante. Ser más selectivo con tus relaciones. Elige conscientemente con quién y cómo inviertes tu tiempo y tu energía personal. Usa tu sabiduría en las interacciones. No dejes que tus relaciones importantes se desarrollen solo de una manera casual. Guíalas. No se trata de abandonar a nadie. Cree en el potencial de los demás. Comprométete con la felicidad de todos. ¿Por qué es importante soltar relaciones tóxicas? Porque el riesgo que corremos es del contagio negativo. Porque estamos en un momento donde todavía somos frágiles, recién estamos empezando nuestro camino espiritual y entonces somos vulnerables ante entornos negativos. Otra posibilidad es que querer ayudar en este momento lo único que nos traería es hundirnos a nosotros mismos. Y por el otro lado, si estamos en un entorno con mucha rabia, al igual que un virus, la negatividad ajena nos puede infectar y nos puede sacar de nuestro equilibrio. Por eso es necesario que para fortalecernos tengamos que poner límites. Crear límites no es juzgar, es ganar espacio para sanar y madurar.
tenemos que priorizar en este momento el valor del desarrollo espiritual para poder superar el apego al dinero o al estatus. Y al fortalecernos seremos un sol capaz de iluminar incluso en la tormenta. Y si tuviéramos que definir en muy pocas palabras por qué alejarnos de las personas tóxicas, podríamos decir que es para poder conservar nuestra llama interna, una llama interna que recién está comenzando a surgir. Entonces tenemos que observar qué cosas surgen en nosotros, de qué manera tomamos la decisión de elegir las personas con las que nos relacionamos, porque sin darnos cuenta empezamos a adoptar la visión de los otros y las quejas de quienes nos rodean. Entonces, una llama débil necesita protección. En cambio, un fuego ardiente puede acercarse a cualquier cosa sin apagarse. Cuando una persona está entrenada en el camino espiritual, elige pocos pero buenos amigos. Y el factor de bienestar lo logra en la automaestría y los estados internos. No necesita el afuera para sentirse bien. Entonces es importante en este momento alejarnos por un tiempo necesario para recuperar nuestro equilibrio y nuestra fortaleza interna. Y hacer una evaluación. Evaluar cambios radicales, tanto sea en el trabajo, en nuestra casa, lo que tenga que ver con nuestra salud y nuestro crecimiento. ¿Qué vale más? Si las cosas materiales o nuestra paz interior. Al ganar maestría interna, la necesidad de apoyo social va a ir disminuyendo y nos vamos a sentir cada vez mejor con nosotros mismos.